reflexiones en la opinión de Alejandro Montiel. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querida Sandra? Muy, muy bien. Pues aquí para hacer otra reflexión, en este caso estamos en este mes de octubre, nos dicen Día de la Raza, otros de la Conquista. Encuentro de dos mundos, a final de cuentas. Encuentro de dos mundos, esa no. fue la versión, digamos, que dio el querido maestro León Portilla, recientemente fallecido, pero digamos, en términos históricos se debe más esa definición a un poder político, es decir, porque encuentro de dos mundos ciertamente también es una especie de eufemismo. ¿Por qué? Porque cuando dices encuentro, bueno, es como algo que simplemente no tuvo un roce, ¿no? Nos encontramos tú y yo, y nada más, no pasó nada. Pero la realidad es que hoy estamos hablando un idioma, que es el castellano, que es el español. La realidad es que somos mayoritariamente católicos todavía. La realidad es que el mundo indígena quedó relegado a un segundo o tercer término en estas, digamos, esta imposición de culturas, ¿no? Entonces, creo que vale la pena, digamos, poner las cosas en su dimensión. Por supuesto fue un encuentro, pero fue un encuentro violento. Sí, además. Fue una imposición, se destruyeron muchos vestigios indígenas y se impuso una cultura. Eso es algo innegable. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Que hoy por hoy, una de las mayores ofensas en este país, tú vas en tu carro, tú vas caminando, tú vas y te hacen algo y te sale así del fondo, del corazón, del centro de tu ser, una ofensa que nadie me negará, y sobre todo en Latinoamérica es básicamente igual, P, indio. Ajá. Eres un, quítate porque eres, y entonces tú cuando ves videos, cuando sí. tú ves videos, Sí. Dos mujeres, dos hombres, y el peor que pueden hacer es, tú eres un indio. Entonces, ¿qué es lo que nos está hablando eso? Bueno, que tenemos una identidad con muchos problemas. Tenemos una identidad quebrada, tenemos una identidad que necesita reflexionarse todo el tiempo. Es innegable que somos españoles, es innegable que somos indígenas, pero que no hay, es decir, no somos 50-50, eso es una mentira. Hoy las comunidades indígenas están relegadas, son humilladas. Ser indígena, desgraciadamente, en México y en Latinoamérica significa pobreza, significa atraso, muchas veces significa también una criminalización de estas comunidades. Recordar que hay 64 lenguas indígenas en México que se están muriendo rápidamente. Cada vez hay menos hablantes de ciertas lenguas, sobre todo en Oaxaca y en el norte. Cada vez menos gente habla náhuatl, los abuelitos se mueren, no están pasando sus conocimientos a los nietos. ¿Por qué? Porque los nietos son señalados. Nosotros mismos ni siquiera nos preguntamos en las esquinas por qué las personas que cuidan coches, las personas que están en la obra de construcción, ¿qué idioma hablan? Sí. En primera decimos, es que son dialectos. No, señores, son lenguas. Entonces, creo que desde ahí tenemos que reflexionar. No es un tema, como dicen, vamos a valorar, y como dicen los eslogans del gobierno, vamos a valorar nuestras lenguas indígenas. Solamente hay una manera, que tiene que ver con la economía. Si estas comunidades no recobran su sentido económico, es decir, su fortaleza, y no pueden ser económicamente sustentables, va a ser muy complicado que sobrevivan, y más bien estamos asistiendo a su extinción paulatina, y es una realidad. Entonces, por favor, si nos están viendo y tienen la fortuna, la maravillosa fortuna de hablar alguna lengua indígena, de veras ustedes no saben lo que tienen en su cerebro. Son un tesoro, son un patrimonio mundial, sí. Y son testigos, los únicos testigos que quedan de una conexión, ustedes sí, de una conexión con ese maravilloso pasado indígena que la conquista básicamente destruyó, y ustedes son lo único que se ha transmitido de generación en generación. Si ustedes hablan una lengua indígena es porque pudieron escapar a esa dominación total española, y pudieron sus familiares de alguna manera resistir, y tienen una identidad maravillosa que ojalá de veras llegue, y es a un joven, a un niño, este mensaje:
y diga, sí, soy bilingüe, hablo español, pero también hablo náhuatl, hablo ñañú, hablo totonaco, y eso es un verdadero tesoro. Eso es lo único que nos va a definir como identidad mexicana ahora y al futuro. Y pasar de los dichos a los hechos, porque es muy fácil decir, no, México, nos enorgullecemos por su cultura, por sus tradiciones, pero vemos a alguien vestido con huipil, vestido a la usanza tradicional mexicana, que habla una lengua totalmente mexicana, y lo hacemos menos, lo humillamos, regateamos a los artesanos, no valoramos a final de cuentas. Mira, ahí, por ejemplo, una mujer ejemplar que en Oaxaca, esposa de un ultramillonario en México, es Alfredo Harpelú, que se llama Isabel Grañén Porrúa, es la única mujer, digamos, educada de la élite mexicana que se atreve a utilizar en cada evento que se presenta un textil maravilloso hecho por manos indígenas. Pero es la única persona, ojalá cundiera su ejemplo, usa textiles maravillosos, usa, digamos, textiles seda pura, algodón puro, grana cochinilla, pero no permea su ejemplo, es decir, es muy difícil, la élite mexicana la ve así como una curiosidad, pero saludos a la doctora Grañén, que por cierto ayudó mucho en Puebla. Ella, si las élites, en el momento que ellas se den cuenta, porque finalmente siempre es de la élite hacia abajo, que tienen un textil maravilloso que viene del pasado y que se refuncionaliza hoy, en el momento que eso entiendan y que puedan usarlo, sentirán lo que tú dices, un orgullo, y entonces sí estará de moda. Pero bueno, ya viste lo que está haciendo, y se enojan finalmente con Carolina Herrera, se enojan con Nike, ¿no? Y entonces ellos, les queremos cobrar. Ellos cuando ponen, bueno, finalmente Carolina Herrera que ponga Oye. Y entonces, espérate, olvídate de México, es una marca mundial, y entonces dices, oye, Carolina Herrera está presentando en lo más alto tu textil que tú desprecias, y dices, bueno, entonces demándala. Pues creo que hay un poco ahí una confusión en nuestras cabezas, ¿no? Es decir, mejor pedirle a Carolina Herrera, ¿sabes qué? Estos 5 diseños indígenas, hacemos un acuerdo y preséntanos en China, preséntanos en Berlín, preséntanos en todas las pasarelas mundiales con estas condiciones para que pongas a la cultura mexicana como un ejemplo mundial. Pero bueno, aquí parece que la idea es pelearse con todo el mundo. Esa es la línea. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Nos vemos siempre. el próximo lunes con tu vida.